Continuamos entonces con la cuestión de los órdenes sucesorios y vamos a pasar a lo que es la sucesión de los ascendientes. La sucesión de los ascendientes está regulada en el artículo 2431 y el artículo 2432. Allí se determina lo que anteriormente habíamos visto, que es que a falta de descendientes heredan los ascendientes más próximos en grado, quienes dividen la herencia por partes iguales. Esto supone que, primero, en el orden de los ascendientes no hay tampoco límite de grados. Pero en el orden de los ascendientes, a diferencia de lo que vimos en relación a los descendientes, no hay derecho de representación. Esto significa que si una persona fallece y lo sobreviven sus padres y lo sobreviven también sus abuelos, por supuesto sus abuelos quedan desplazados por los padres. ¿Por qué? Porque los parientes más próximos en grado desplazan a los más lejanos, por el principio sobre el que ya habíamos conversado. Pero además, supongamos que esta misma persona fallece, la sobrevive su madre, su padre ha fallecido antes, y a su vez tiene abuelos. La ausencia del progenitor no produce el llamamiento de otros ascendientes, sino que en ese caso toda la herencia la toma la madre. Y si lo sobreviven el padre y la madre, la herencia se repartirá en ese caso entre ambos. Esto es porque en materia de ascendientes no opera, insisto, el llamado derecho de representación y por lo tanto no, se aplica, a rajatablas el principio según el cual el más cercano o los más cercanos desplazan a los más remotos. En materia, la otra y única previsión extra que hace el código en materia de sucesión de los ascendientes está vinculada al instituto de la adopción. Porque si bien en materia de descendientes adoptivos ya vimos que estos descendientes y los propios descendientes del adoptado tienen en la herencia del adoptante los mismos derechos que le corresponden a cualquier hijo nacido por naturaleza o por técnicas de reproducción asistida, se hace en relación a la sucesión del adoptado, es decir, cuando quien fallece es el adoptado, una distinción en materia de adopción simple. ¿Por qué? Porque como ustedes recordarán, en materia de adopción simple, el adoptado conserva sus lazos de parentesco con su familia de origen. Y por lo tanto, allí se hace la siguiente distinción en el artículo 2432 que vamos a tratar de traducir. Cuando fallece el adoptado, puede haber en su patrimonio, no es necesario que así sea, pero podrían existir en su patrimonio bienes que hubiera recibido a título gratuito de su familia de origen y bienes que hubiera recibido a título gratuito de su familia de adopción. Y además pueden existir bienes que él mismo haya incorporado a su peculio. Entonces, ¿qué dice la ley? Si el adoptado por adopción simple había recibido bienes a título gratuito de su familia de origen, esos bienes van a ser heredados por la familia de origen. Si había recibido bienes a título gratuito de su familia de adopción, esos bienes van a ser heredados exclusivamente por su familia adoptiva. Y respecto del resto de los bienes, la vocación hereditaria va a corresponder a los adoptantes. Esto es como lo organiza y como ven ustedes, esto introduce una excepción al principio del que hablamos en el video anterior, según el cual en las sucesiones ab intestato no se discrimina en razón del origen de los bienes. Sin perjuicio de eso, ven
como cada principio, por ejemplo, en materia de descendientes, el principio del pariente más próximo encuentra una suerte de excepción en el derecho de representación, y el otro principio, que era la no distinción del origen de los bienes, encuentra en el vínculo adoptivo también una excepción. En relación, y para cerrar esta cuestión de la sucesión del adoptado, el código resuelve una cuestión que es qué ocurre, por ejemplo, si el adoptado había recibido bienes a título gratuito de su familia de origen y resulta que los sucesores de la familia de origen ya no existen o no han quedado herederos en la familia de origen o renuncian. Entonces, ¿qué pasa con esos bienes? Bueno, la ley determina que en el caso de que esos bienes quedaran vacantes por ausencia de sucesores con vocación para recibirlos en la familia de origen, entonces podrá heredarlos el adoptante, y lo mismo a la inversa, es decir, si hubiera bienes en el patrimonio del adoptado y no existieran personas con vocación para recibirlos. Entonces, a fin de evitar la vacancia, se habilita, digamos, como excepción que cualquiera de ellos tome los bienes de los que en principio está excluido por este mismo artículo. Ven que dice el final del artículo 2432, determina que las exclusiones no operan si como consecuencia de ellas quedan vacantes los bienes. En los demás casos, por supuesto, como dije antes, los adoptantes excluyen a los padres de origen. Bien. El capítulo cuarto está dedicado a la sucesión del cónyuge. El cónyuge, como les dije antes, presenta ciertas particularidades porque concurre con descendientes y también con los ascendientes. En el artículo 2433 se establece cómo opera la concurrencia con los descendientes. Y allí dice que si heredan los descendientes, el cónyuge tiene en el acervo hereditario la misma parte que un hijo. Y viene la aclaración. En todos los casos en que el viudo o viuda llamado en concurrencia con descendientes, el cónyuge superstite no tiene parte alguna en la división de bienes gananciales que corresponden al prefallecido. Volvemos un poquito atrás a familia y recordemos que la persona casada está sujeta a un régimen patrimonial matrimonial. Puede estar sujeto al régimen de comunidad o puede estar sujeto al régimen de separación de bienes. En cualquier caso, la muerte extingue ese régimen, y en el caso particular de la comunidad de bienes, la indivisión poscomunitaria de la que habíamos hablado al estudiar familia se va a superponer con la indivisión hereditaria. Y recuerdo que cuando vimos familia dijimos que en tal caso la liquidación de la comunidad de ganancias se iba a realizar en el contexto del proceso sucesorio con los sucesores del muerto. Entonces, tenemos que separar como principio general por qué régimen, digamos, o a qué régimen estaban sujetos los esposos. ¿Por qué? Porque vamos a lo fácil. Si los esposos estaban sujetos al régimen de separación de bienes, todos los bienes son personales y por lo tanto, aunque no está especificado en esta sección del código, se les daría el tratamiento que tienen los bienes propios. Esto supone que, en concurrencia con los descendientes, el cónyuge hereda como un hijo más. Gráficamente, si una persona entonces fallece dejando bienes propios y tiene 3 hijos y un cónyuge, la herencia se dividirá por 4, porque sobre esos bienes propios al cónyuge le corresponderá la misma porción que a un hijo. ¿Qué ocurre si está
la persona casada por el régimen de comunidad de ganancias. Aquí la operación que presenta el artículo 2433 es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque introduce una nueva distinción en cuanto al origen de los bienes. ¿Y qué me dice el 2433? Si esto ocurre y el causante está sujeto al régimen de comunidad de ganancias y existen bienes gananciales, porque podría no haberlos, si existen bienes gananciales, hay que separar, hay que partir o dividir la comunidad de ganancias entre el cónyuge supérstite y los descendientes en este caso. Es decir, 50% para cada uno, como es en principio el mandato legal. Y en este supuesto, el cónyuge va a retirar su 50% como comunero de aquella comunidad de ganancias, pero no va a tomar parte alguna como heredero sobre el otro 50% que se va a dividir estrictamente entre los descendientes. Sin perjuicio de ello, además, respecto de los propios, va a heredar como un hijo más. Esto es muy importante tener presente que el cónyuge estaría en estos casos, es decir, cuando el muerto tiene bienes propios y gananciales, el cónyuge estaría recibiendo bienes que por distintos títulos, que si bien en la indivisión pueden aparecer confundidos como parte del patrimonio hereditario, se reciben por distinto título. Y esto es particularmente relevante cuando, por ejemplo, el cónyuge aparece como cedente de derechos hereditarios o gananciales. ¿Por qué? Habrán visto, al estudiar la cuestión de la cesión, que a la cesión de los bienes gananciales se le aplican las disposiciones sobre cesión de derechos hereditarios. Y esto está ahora expresamente admitido por el Código. Pero ojo que es muy importante aclarar en esos contratos, cuando el cedente es el cónyuge, cuáles son concretamente los derechos que está cediendo. Porque si el cónyuge dice que cede derechos hereditarios, no estaría comprendiendo en esa contratación aquellos derechos que va a retirar como socio, por así decirlo, en la comunidad. Mientras que para que eso esté incluido debería expresar expresamente, valga la redundancia, que cede sus derechos hereditarios y también los derechos que le corresponden sobre los bienes gananciales. Digo esto porque es un conflicto bastante recurrente en la jurisprudencia y porque tiene importantes incidencias prácticas, ¿no? Entonces, con el cónyuge encontramos una nueva excepción a este principio de que no debemos discriminar sobre el origen de los bienes. Como dije anteriormente, en el anterior video, el cónyuge excluye a los colaterales. Es decir, si no hay descendientes ni ascendientes, excluye a los colaterales. Y cuando le toca concurrir con los ascendientes, conforme el artículo 2434, allí sí heredan la mitad de la herencia el cónyuge supérstite sin discriminar bienes propios o gananciales, en el caso de que estuviera casado por el régimen de comunidad, y la mitad los ascendientes. Lógicamente, antes de dividir por mitades, habrá retirado la mitad que le corresponde como comunero si estaba sujeto al régimen de comunidad, y luego como heredero recibirá la mitad de los propios y la mitad de los gananciales que se hubiera adjudicado los sucesores del prefallecido, ¿no? Las causas de exclusión del cónyuge supérstite las voy a dejar para el siguiente video, porque no lo quiero hacer cortado.
Y aprovecho para decir unas palabras de la sucesión de los colaterales. Como habíamos visto, entonces la sucesión de los parientes colaterales aparece cuando no tengo ni ascendientes, ni descendientes, ni cónyuge, y cuando tampoco tengo un testamento, y ese llamamiento no opera más allá del cuarto grado. También dentro de este orden, por supuesto, los parientes más próximos en grado excluyen a los más remotos. Pero, en el orden de los colaterales aparece nuevamente el derecho de representación. Claro que no aparece a favor de todos los colaterales, sino que aparece a favor de los descendientes de los hermanos. Es decir, que mientras haya descendientes de hermanos que puedan actualizar su vocación utilizando el derecho de representación, en los mismos supuestos que habíamos conversado, es decir, prefallecimiento, renuncia o indignidad, entonces, mientras existan descendientes de los hermanos, los grados ulteriores, es decir, el tercero y cuarto grado, no van a actualizar su vocación. Y aquí se hace una distinción en cuanto a la división de la herencia en caso de que se trate de hermanos de dice unilaterales o bilaterales, esto es si tienen un solo vínculo de hermanos o doble vínculo, y allí los hermanos unilaterales heredan la mitad de lo que le corresponde a un hermano bilateral. Aprovecho los minutos que me quedan de este video para aclarar que el derecho de representación, tanto a favor de los descendientes de hermanos como a favor de los descendientes en general, opera exclusivamente a favor de descendientes. Esto es, si mi hijo Juan falleció antes que yo, el día que yo fallezca son sus hijos los que van a poder representarlo. Este derecho de representación no opera a favor del cónyuge. Es decir, no es que a la sucesión mía, en este caso, van a venir los sucesores de mi hijo Juan. Van a venir solo sus descendientes. Aclaro esto porque es una situación distinta a la que presenta el sucesor del sucesor. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que yo me muero en el año 2017. Mi hijo Juan se muere en el año 2019 y deja hijos y cónyuge. Esta es una situación distinta, porque allí ¿qué habrá pasado? Que se produjo la transmisión hereditaria mía a favor de Juan. Juan quizás no llegó a aceptar la herencia o no realizó el trámite sucesorio, aunque hizo actos de aceptación tácita. Y entonces sus descendientes y cónyuges se van a legitimar como herederos de él, con la declaratoria de herederos correspondiente, y a su vez, en su carácter de sucesores de él, van a venir a tomar mi herencia. Pero es una situación distinta, porque allí hay dos transmisiones hereditarias. Una que habría operado de mí a favor de mi hijo, y luego está la que operó de mi hijo a favor de sus propios herederos. En la representación, justamente, lo que la caracteriza es que hay una sola transmisión, porque los descendientes del descendiente, es decir, los nietos, supongamos en el caso que venimos planteando, vienen representando, pero en forma directa, es decir, no pasan dos transmisiones sucesorias, sino que hay una única transmisión en la que estos nietos reemplazan al descendiente. Les sugiero que la mayoría de los libros tienen dibujitos, tortas, etcétera, que lo chequeen por favor, y espero que la explicación contribuya un poco a aclararlo.